Hola. Bienvenidos a todos a este vuestro canal de mitología, historia, arqueología y mucho contenido LGTBI. Hoy, como podréis estar viendo en el título del vídeo, voy a hablar sobre los erotes. Muchos seguramente habréis visto el vídeo de reaccionando a la historia de Afrodita, que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí arriba. Pues bien, en este vídeo muchos de estos seres de los erotes aparecen. Estas criaturas con alas que iban acompañando a Afrodita eran llamados o conocidos por los griegos como erotes. ¿Pero quiénes eran los erotes? Bueno, debemos partir primero de la premisa de que para los griegos había una infinidad de dioses y criaturas que todos o muchos de ellos representaban las facetas de los hombres. Es decir, había dioses que representaban la ira, el miedo, la ansiedad, representaban cualquier tipo de sentimiento que solemos tener los humanos, también los dioses. Y claro está, el amor y el deseo sexual, que eran de los sentimientos más fuertes y poderosos, también estaban representados por seres. Seres que, además de otorgar amor, también castigaban a aquellos que no lo profesaban. El término de erotes es el plural de Eros, que Eros era el dios del amor, el cupido de la mitología romana. Y para Hesíodo existieron dos primeros erotes que fueron Eros, el dios del amor, y Hímero, que era el dios del deseo sexual. Ambos dioses eran hijos de la diosa Afrodita, diosa de la belleza y el amor, y el dios Ares, dios de la guerra y de la felicidad del hombre. Es decir, el amor y la guerra crean dos seres que eran los que iban otorgando amor y el deseo sexual. Los artistas griegos también representaron muchísimo a estos dioses, que os estaré poniendo imágenes por aquí. Pues bien, para los artistas, para los escritores, Eros siempre ha representado como un joven, un niño con los ojos vendados, con alas, que lanzaba sus flechas sin saber a quién, porque como todos sabréis, el amor es ciego y nunca sabemos a quién nos va a tocar. Pero luego los escultores griegos decidieron representarlo con la típica forma que muchos hemos visto, que es la de un joven adulto que con un cuerpo cincelado, con un cuerpo perfecto, como hacían los griegos, que distaba muchísimo de la representación de la literatura griega. Como hemos mencionado antes, los romanos le cambian el nombre, en su mitología ya no es Eros, sino que es Cupido y es hijo de la diosa Afrodita 100%, pero no mencionan al padre. Según Séneca y los escritores satíricos, Eros hacía de las suyas, bueno, Cupido hacía de las suyas entre los mortales y hacía que se enamoraran, creando mucho más conflictos que historias de amor verdadero. Luego, Cicerón nos cuenta de que existen tres distintos Cupidos, al igual que existen tres tipos de Venus. El primero de estos Cupidos es hijo de Mercurio y la diosa Diana, cosa rara porque sabemos que la diosa Diana era una diosa también virgen porque es la representación romana de la diosa Artemisa. El segundo de los Cupidos era hijo de Mercurio y la segunda Venus. Sí, sé que va a ser un lío, así que creo que estaré poniendo por aquí un croquis para que no os perdáis. Y el tercer Cupido era hijo del dios Marte, el dios de la guerra, que era el Ares griego, junto con la tercera Venus. Este último Cupido, hijo de Marte y la tercera Venus, es lo que conocerían los griegos como el dios Anteros, que era el dios que se vengaba de los amores rechazados y que luego también sería, como ya hemos mencionado en muchísimos otros vídeos, uno de los patrones del colectivo LGTBI, porque defendía también el rechazo que a lo mejor no tenía, o en las calabazas que le solían dar a algún que otro chico a alguno de los que se enamoraba. Momento de ASMR y momento de café, que creo que es el mejor momento para que vayáis corriendo al Instagram de la Bruma de Olimpo, os suscribáis, veáis todo el contenido, porque como siempre os digo, no solamente tengo hilos o contenido de historia LGTBI, también tenemos muchísimas otras cosas, tenemos noticias, tenemos hilos muy interesantes, tenemos efemérides, así que corred. Y si no os habéis suscrito todavía al canal de YouTube, ya estáis tardando, dadle a like, suscribiros. Y yo mientras me tomo el café esperando, ¿vale? Seguramente estaréis pensando cuántos erotes había y cuántos dioses había por ahí pululando con sus alitas, dando la lata y jodiendo a más de uno, porque seguramente todos pensaréis, hay que ver el Cupido que a mí me ha tocado, que me ha mandado a que no debía. Bueno, pues hay una larga lista de dioses del amor, de erotes, que yo os voy a decir uno a uno, os voy a contar sus características y
qué tipo de amor o qué tipo de deseo representaba, porque como hemos dicho, no solo representaban el amor o el amor verdadero, sino que también el deseo sexual y muchísimas otras cosas. El primero del que hablaremos, como no podía ser menos, es del dios Eros, de este dios, del dios del amor. Existen varias versiones de su nacimiento. La primera de todas nos cuentan que es uno de los 4 dioses primordiales, de los primeros 4 que nacen. Por lo tanto, estaríamos ante uno de los dioses más fuertes, ¿verdad? Que el amor es uno de los sentimientos más poderosos, por lo tanto tendría sentido que fuera uno de los primeros que surgió. Pero muchas versiones posteriores nos narran que es hijo del dios Ares y de la diosa Afrodita y que aquí viene la curiosidad, y que era el dios que protegía el amor entre 2 hombres. Sí, como estáis escuchando, era el que representaba o el que protegía el amor entre 2 hombres. Es por esto que fue muy típico que los gimnastas y los atletas erigieran estatuas en su honor en los gimnasios, en las saunas y en las palestras, para darle, como os he dicho, como para otorgarle y bendecirle por esas uniones. Como ya estoy harto de repetiros, no lo voy a volver a decir más, el mundo griego no es como muchos pensáis, no es como en la actualidad, no existían los términos homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, etc., sino que eran muchísimo más abiertos y no había esa concepción que tenemos en la actualidad. Así que es lógico que también tuvieran deidades que protegieran este tipo de amores. Muchas de las versiones también nos cuentan cómo era el dios, cómo era representado. Como os he dicho, en la literatura griega lo representan como un niño con los ojos vendados que porta un carcaj de flechas que en teoría es creado por Hefesto. O sea, el pobre hombre, aparte de tener unos cuernos muy considerables, encima le crea al hijo bastardo de su mujer, le crea un carcaj con flechas. Dentro de estas flechas había 3 tipos, que esto también es algo de la curiosidad. Estaban las flechas doradas, las plateadas y las negras. Las doradas eran la del amor sincero y el amor verdadero, que eran las que lanzaba más a menudo y es la que lanza en la guerra de Troya, se la lanza a Helena y a París para que se enamoren y se líe la que se lía. Luego estaban las de las flechas plateadas, que las flechas plateadas eran la ilusión del amor. Estas flechas no creaban el amor verdadero, sino que creaban esa ilusión principal para que luego surgiera poco a poco y se encaminara el amor, pero no creaba amor sincero. Y las últimas, las negras, eran las que creaban el desamor, que en estas ya debería haber lanzado algunas que otras por aquí porque telita. Pero bueno, para que veáis que la concepción del dios era mucho más complicada y mucho más interesante de la que siempre nos han vendido, que era un joven chico lanzando flechitas a diestro y siniestro. Bueno, pues era mucho más que eso. El siguiente de que vamos a hablar es de Anteros, que para mí es uno de los dioses favoritos, uno de los erotes favoritos. El dios Anteros era también hijo de la diosa Afrodita y del dios Ares, era el dios del amor no correspondido y el amor correspondido. Además, era la antítesis del dios Eros y pensaréis, ¿por qué? O diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque él y Cupido, o él y Eros, tuvieron un gran enfrentamiento en su momento, como 2 amantes suelen tener, unas disputas típicas. Bueno, pues también estos 2 hermanos tuvieron una disputa. Además, como hemos dicho, era el vengador del amor no correspondido, porque como recordaréis, Eros tenía una flecha que creaba ilusión del amor, no creaba el amor verdadero. Por lo tanto, si luego ese amor no era correspondido o era rechazado, ahí estaba Anteros para lanzar sus flechitas y vengarse de ese tipo de amor que no era correspondido. También era el patrón o el que, como hemos mencionado antes, el que desempeñaba la labor de vengar aquellos amores no correspondidos entre los 2 hombres. Es por esto que es el Deus Ultor de Eros, que era la antítesis. Hay muchísimas imágenes de batallas de los dos que son preciosas y que también os estaré colocando por aquí. Y se les suele representar como un joven, como Cupido, como Eros, pero un poco más mayor, con una larga cabellera, con un carcaj también de flecha. Y la diferencia entre Eros y él es que Anteros tienen unas alas de mariposa, mientras que Eros las tiene con plumas. Hay un mito que está muy estrechamente relacionado con este dios, con Anteros, que es el de Timágoras y Meles, y además da pie a que conozcamos por qué en Atenas era tan reverenciado este dios. El mito es el siguiente. Meles estaba cansado del amor de Timágoras, estaba cansadísimo de que estuviera todo el día detrás de él, y le dice que lo deje en paz y que se vaya a un risco y se tire. El pobre de Timágoras es loco de amor, decide hacer lo que le dice su querido amor y decide tirarse y matarse. El pobre de Meles después de esto queda desolado, supongo que el remordimiento no lo dejaba vivir, y decide también tirarse por el mismo risco en el que se había tirado Timágoras.
Desde ese momento, en Atenas se empieza a reverenciar al dios Anteros porque piensan que ha sido él el que ha lanzado una flecha de venganza por este amor no correspondido y por esto que hace Meles. Así que imaginad estos dos pobres muchachos, bueno, uno más que otro, lanzándose al vacío por amor y luego un dios vengándose por lo que había sucedido. El dios Hímero también era uno de los dioses del amor, uno de los erotes. Este dios era el dios del amor intenso y el amor y el deseo sexual, o sea que imaginaros ya cómo debía ser el colega. Este dios también era hijo de Ares y Afrodita y hermano de Anteros y Eros. Y también se le suele representar con un carcaj de flecha, con unas alas y un joven también adulto. La diferencia es que portaba, o las imágenes que se suelen representar sobre él, portaba una diadema típica de los atletas griegos, por lo que también podría ser que estuviera relacionado con el amor y el deseo que podía surgir entre estos atletas cuando estaban allí ejercitándose. Recordad, nota mental, que en la antigüedad, en los gimnasios y los atletas iban completamente desnudos. Posiblemente ahí ocurrieran muchas cosas. Si ya de por sí en los gimnasios ocurren, tú imagínate, en los gimnasios actuales ocurren, imaginaros en los gimnasios en la antigüedad. O sea que tiene sentido de que al pobre fuera posiblemente uno de los patrones de los atletas y de los gimnastas. Otro de estos dioses o erotes era Himeneo, que era el dios de las ceremonias matrimoniales. Este dios también era hijo de Afrodita, pero con la peculiaridad de que en esta ocasión, según algunas fuentes, también era hijo del dios Dionisios. Hay otro mito sobre su concebimiento, sobre su nacimiento como dios, que es el que más me gusta, que es el del mito de Magnes y Apolo. Según cuentas, la joven Magnes tuvo a un hijo de extraordinaria belleza que era Himeneo. Cuando Apolo ve al joven, se queda prendado de él y desde ese momento no se separa y no se va de la casa de Magnes. Hasta que, obviamente, convierte al chico en el dios de las ceremonias matrimoniales. En el Renacimiento se representó muchísimo a este dios y se le representaba como un joven esbelto, bello, que portaba una corona de flores y tenía también una antorcha en su mano encendida. Supongo que la antorcha era la representación del amor, de la pureza del matrimonio y bueno, me gusta también porque es dentro de lo que cabe también tiene una parte LGTBI que era la del mito de Apolo y Meneo. Edílogos también tiene telita, era otro de los erotes, era el dios del engatusamiento y la adulación y seguramente muchísimos de los que estáis viendo este vídeo habréis sufrido el engatusamiento de algún que otro o de alguna que otra y la adulación. Y como todos conoceréis el ghosting, seguramente este sería uno de estos dioses que estaría detrás de ello, porque a todos nos han vendido la moto, nos hemos creído que estábamos comprando un Ferrari y lo hemos encontrado pues con una bicicleta y sin ruedas. Así que seguramente Edílogo sería el patrón de todos esos ghosting que nos han hecho. Y hay que mencionar de que existen muy pocos textos que hablen sobre este dios, pero a contraposición sí es verdad que existen muchísimas imágenes en ánfora que lo representan, por lo que consta como uno más de los erotes que iban acompañando en el cortejo a la diosa Afrodita. A continuación hablaremos de otro de los erotes que era Hermafrodito. Seguramente pocos conoceréis que Hermafrodito era considerado en la antigüedad como uno de los erotes, como uno de los dioses del amor. Y otra curiosidad que seguramente os vaya a quedar un poco locos es que aparte de ser patrón o de ser un dios intersexual, como ya hemos hablado muchas veces sobre él, también era el dios patrón de los matrimonios heterosexuales. El mito, por si alguno no habéis visto otros vídeos en los que lo menciono, cuentan de que era hijo de la diosa Afrodita y de Hermes, era un joven bellísimo del que la ninfa Salmacis se enamora. Tal como lo ve, se queda prendado y lo intenta cortejar. Hermafrodito pasa de ella, le dice que lo deje y esta pobre desesperada lo agarra, lo tira a un lago y lo lleva a las profundidades con él mientras que le ruega a los dioses que por favor la dejen con él para siempre. Los dioses aceptan y lo que hacen es fusionar ambos cuerpos, dando en ese momento a un nuevo ser o una nueva criatura que era un joven con ambos sexos, tanto con sexo masculino como con sexo femenino. Es por esto de que para los griegos antiguos el amor o el amor de las ceremonias heterosexuales era representado como hermafrodito porque unía ambos sexos, un hombre y una mujer dentro de una sola persona, representando pues lo que hemos dicho, el amor heterosexual. Esto casa también con un mito que cuentan cómo es encontrar el amor verdadero en la antigüedad y es que, si no lo sabréis,
Zeus creó unas criaturas que tenían 2 caras, tenían 4 brazos y 4 piernas. Tenían por un lado una cara de mujer y por otro lado una cara de hombre. Pero Zeus, temiendo de que fueran tan más poderosos que él, deciden dividirlo. Lanza un rayo y los divide. Y desde ese momento se crean al hombre y a la mujer. Y también desde ese momento se cuenta de que van buscando su otra mitad, porque como Zeus los separó, van buscando su otra mitad. Así que tendría sentido de que un ser que tuviera ambos sexos pues representara el amor verdadero y representara lo que representan las ceremonias heterosexuales. Hay una diosa entre tantos erotes y esta era la diosa Peito. No quiero risas, ¿vale? No quiero risas, la pobre muchacha lo tendría que pasar muy mal llamándose Peito. Pero bueno, esta diosa era hija de Afrodita y del dios Hermes y era la diosa de la seducción y del cortejo. O sea que imaginaros lo que tenía que ser. También, al igual que pasa con otros dioses, tenemos muy poca información e incluso muy poca representación de esta diosa, pero también está incluida dentro de los erotes. Y en penúltimo lugar tenemos al dios Potos. El dios Potos era el dios del deseo, del anhelo y de la nostalgia amorosa. Este dios, según cuentan, era hijo de Afrodita, no se conoce a su padre y además se sabe que era uno de los principales dioses o de los principales erotes porque en el templo de Megara, a la diosa Afrodita, había una estatua del joven junto a la de Hímero y a la de Eros, por lo que podría haber sido una tríada de dioses principales o de erotes principales. Allí se le representaba como un joven bello, un joven más o menos adulto y se le representaba portando una vid. Esta característica es típica del dios Dionisio, por lo que podría haber sido su padre y que no lo supiéramos o que no haya llegado hasta nuestros días quién era su padre. Además, Potos es el nombre de la flor blanca Asphodelus albus, que era la típica flor que se colocaba en los funerales de la antigua Grecia, por lo que también tendría algo que ver, como hemos dicho, por ser el dios de la nostalgia amorosa. Cuando un ser querido, cuando tu amor se muere, pues supongo que sería el dios al que se le rezaría y se le pondría este tipo de flor. Y por último, pero no menos importante, tenemos como último erote, aunque no fue muy considerado en la antigua Grecia como tal, pero sí se le rezaba, tenemos a Ganímedes. Mi querido Ganímedes, que también hemos hablado muchísimo sobre este dios, bueno, sobre este ser y sobre este mito, es considerado para muchos uno de los últimos erotes porque era el dios del amor homosexual. Como muchos sabréis, y no voy a volver a explicar, Ganímedes y Zeus tuvieron un amor, Zeus se lo llevó con él al Olimpio y allí lo convirtió en su copero real. Pues bien, en muchísimas regiones de la antigua Grecia, del antiguo Hélade, se otorgaba y se le representaba y se le rendía culto a Ganímedes como dios del amor homosexual. Así que también podría ser incluido como uno de los erotes y para mí sería el último y posiblemente uno de los mejores. Y hasta aquí nuestro repaso por estos dioses del amor y el deseo, estos dioses que nos traen por la calle de la amargura y que en algunos casos amamos y en otros odiamos porque nos hacen pasar las canutas, reconocerlo. Espero que os haya gustado el contenido, que hayáis conocido a muchos y que no conocíais, porque por ejemplo yo había dioses que no conocía o erotes que no conocía. Está muy ligado al contenido que siempre os suelo traer, que es historia LGTBI, aunque en este caso no es exclusivo. Pero sí es verdad que haciendo este repaso he descubierto que existen más mitos LGTBI de lo que creía, así que también está incluido. Y bueno, felices fiestas porque ya estamos en fechas clave, en Navidad. Queda un último vídeo antes de que acabe el año que creo que os va a encantar porque ya he visto que hay otro parecido en la lista que tengo de vídeos que no paráis de comentar y no paráis de ver. Así que este que viene por último, que espero que sea el colofón, os encante. Así que estar atentos a nuestras redes sociales, como siempre os digo, darle a like, suscribiros, comentar, activar la campanita, también iros al Instagram, suscribiros porque como siempre os suelo decir, no solamente tengo vídeos, allí también hay hilos, también suelo hacer stories sobre curiosidades, o sea que es un completo para el canal de YouTube, también está el Instagram. Y bueno, hasta aquí solamente puedo deciros felices fiestas otra vez, feliz año, nos veremos antes de que acabe el año y hasta luego.